¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ok, pues bueno, pues ahora sí ya iniciamos formalmente con nuestra última sesión del seminario. Ya pues ya bajita la mano, ya estamos en la octava sesión. Ya pudieron o pudimos estar trabajando alrededor de muchas cosas. Y entonces, pues la intención de la sesión de hoy es pues hacer el cierre con un recuento de lo que hemos trabajado a lo largo de todo este periodo, de todo el seminario, algunos de los aspectos más importantes que trabajaron y sobre todo también poder enfatizar lo que nos falta, ya no es la parte del proyecto final, ¿no? Entonces, poder platicar sobre el proyecto final y lo que esto estaría contemplándose para que nos lo puedan entregar en enero y ya de esa manera habíamos comentado, la intención es poder hacer como un compendio y hacer esta publicación con las estrategias, entonces pues que sea un trabajo conjunto y pues eso es lo que les estaríamos pidiendo para el proyecto final. Entonces vamos a estar abundando en ese sentido y nada más la presentación ahorita va a ser un poco el cierre, ¿no? Vimos que estuvieron trabajando en el Flipgrid, que estuvieron subiendo sus videos, adelante. Y de esa manera estar explicando la estrategia que estuvieron trabajando y ya ahora sí con más tiempo y no con las carreras de lo que teníamos aquí para durante la sesión, ¿no? Ok. Entonces, pues, Mirna, no sé si quieres comentar algo. Octavio. No, empecemos, a ver si terminamos temprano. Ok. Gracias. Bienvenidos a la última sesión. Gracias. Sí, gracias. Buen día a todos. Hola, buen día, Dolores. Bueno, entonces déjenme compartir pantalla. Ahí está. Ya quedó, ¿verdad? Sí. Completa. Ok, bueno, pues entonces, el seminario, y como ustedes lo saben, pues hemos estado trabajando alrededor de las estrategias para fomentar la autonomía y lo que estuvimos planteando al inicio de las sesiones, al inicio del seminario, era esta importancia, si íbamos a hablar de diseñar estrategias, pues entonces, ¿quién es ese docente estratega, no? Que es el que está diseñando justamente estas estrategias. Y tenemos que pensarlo en este sentido de las situaciones didácticas, la planeación didáctica que normalmente hacemos, pero con ese cuidado de estar considerando y cuestionando incluso cada una de las actividades que estamos poniendo, cómo se están conectando con otras estrategias, de tal manera que se pueda llegar a la meta alcanzada. Pero además, en particular, con el interés en el marco del aprendizaje autónomo, considerando estos espacios donde el estudiante o los estudiantes puedan de manera gradual ir adquiriendo una mayor responsabilidad, un mayor compromiso, estén conscientes de todo el proceso de aprendizaje y de los aprendizajes también que están adquiriendo, del conocimiento que están construyendo. Entonces, pues se dice fácil, ¿verdad? Pero pues nos ha llevado todo el seminario a trabajar en la parte de ser el docente estratega en este sentido. ¿Y por qué? ¿Por qué nos importaba mucho? Porque cuando nosotros estamos hablando de la parte del docente autónomo, algo que comentábamos al inicio del seminario era esta diferencia entre enseñar a aprender o aprender a aprender, ¿no? No era aprender a aprender. Aquí hubo un error, perdón, lo que era entre enseñar a aprender o ¿cómo estaba la otra? Era, ay, perdón, era aprender. No, sí, perdón, ya.
Ya me... Perdón. Profesora, Dime. perdón, disculpe, parece que era aprender a enseñar en el primer, Sí, Sí, ajá, en la primera pero columna cuando tono era así aprender a y te va a hacer enseñar. más bolas y te estamos diciendo. exacto. Y la otra era enseñar a aprender. Exacto, Ah, exacto. Entonces, sí, aquí Aprender ya a está la enseñar. parte. Muchas gracias, Octavio, por por la corrección. Ayer que estaba haciendo como toda la recolección de las distintas láminas, efectivamente, o sea, teníamos el de aprender a enseñar, ¿no? Que como docente, muchas veces tomamos todos estos cursos que nos enseñan a enseñar, ¿no? Y entonces lo que estamos aprendiendo es a ser docentes, pero en un esquema, pues, muchas veces, como lo hemos platicado ya a lo largo del seminario, en un esquema dirigido, en un esquema de control, en un esquema tradicional. Y cuando estamos hablando de enseñar a aprender, pues lo que es cómo estamos realmente enseñando a los estudiantes a que ellos también tengan el control de su proceso de aprendizaje. Y en ese sentido es cuando estamos hablando del docente autónomo y de las estrategias que ello implica diseñar para trabajar bajo este marco. Entonces, enseñar a aprender, pues es reflexionar y modificar el rol que tenemos como docentes y las funciones que estamos habitualmente eh, realizando por convicción, otras porque pues, son las que corresponden como parte de nuestra labor docente, pero todas ellas fomentando la autonomía del alumno. Y de esa manera van a emerger de manera natural también cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y podamos estar atendiéndolas. También enseñar a aprender identifica el desarrollar la capacidad y la disposición como maestro para tomar medidas para el desarrollo profesional autodirigido. En qué momento nosotros mismos tomamos el control de nuestros procesos de aprendizaje y de mejora como docentes, y no necesariamente a través de cursos de educación continua, no necesariamente porque nos mandó el coordinador de nuestra área, sino porque nosotros mismos hacemos esa evaluación de qué es lo que nos está fallando o faltando fortalecer como docentes y vamos tomando ese control. Y entonces poder estar hablando de aprender a aprender. Ok. Y aquí agregaría, Larisa, Sí. Ajá. esta parte tan importante que platicábamos en las primeras sesiones, que es justo esa. Yo puedo teóricamente conocer qué es bueno el aprendizaje autónomo, puedo incluso saber cómo se debería hacer, pero justo lo que queremos llevar en esta sesión final y que ustedes incorporen en la reflexión al terminar el seminario ¿es tan fácil hacerlo? ¿Qué necesito para poder hacer eso? ¿No? Ya en teoría lo tengo, ya hice algunos ejercicios, ya entendí por qué es importante que el alumno sea autónomo, ya entendí la importancia hasta de que yo como docente me forme con esa autonomía y vaya incorporando las diferentes dimensiones a mi práctica docente. Pero ahora, eso en la práctica, ¿qué significa? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas que yo debo hacer cada que llevo a la práctica mi docencia para que realmente yo esté trabajando como un docente autónomo? ¿No? Gracias. No, ¿de qué? Ok. Y entonces, pues estábamos hablando justo de las estrategias, ¿no? Como docente estratega y en esto mismo que está mencionando Mirna, cuando hacemos ese cuestionamiento y entonces de nosotros mismos, de nuestra labor como docentes y luego de lo que queremos trabajar con los estudiantes, pues tenemos que empezar a diseñar cuáles son las estrategias que mejor van a dar respuesta al objetivo que queremos alcanzar. Y tuvimos varias sesiones también para platicar de qué era una estrategia, ¿no? Comentábamos, es ese plan que se especifica, en el que se especifican estos pasos, estas distintas actividades, en determinado momento estas actividades secuenciales que se necesitan implementar para poder alcanzar el objetivo determinado que ya se ha establecido.
¿no? Y diseñar una estrategia tiene que ver con un análisis profundo de todo el contexto, quiénes son nuestros estudiantes, cuáles son los contenidos con los que estamos trabajando, cuál es el objetivo de aprendizaje, con qué herramientas contamos ahora que estamos en los entornos digitales, cuáles son las herramientas digitales a las que tienen acceso nuestros estudiantes y cuáles son a las que tenemos acceso nosotros, cómo se va a estar brindando la retroalimentación, va a haber canales de comunicación o no va a haber canales de comunicación para estar en una generando una comunidad de aprendizaje, generando más interacción como grupo, cómo se va a evaluar, cada cuánto, cuáles son las actividades de aprendizaje, etcétera, etcétera. Hay que hacer un análisis de todos estos aspectos de tal manera que es cuando se diseña esa estrategia, los tenga en consideración y esté dando respuesta a la población, a la institución, al programa, al entorno en el que nos estamos manejando. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la estrategia, que se incorporan dentro de la estrategia diferentes herramientas, que se incorporan en determinado momento diferentes técnicas, que eran algunos de los puntos que causaban confusión. Por supuesto que se trabajan con herramientas y en ese momento hablábamos de a lo mejor estar incorporando, como lo hemos hecho nosotros, el Padlet o el Flipgrid, se utilizan ciertas herramientas y a veces se utilizan diferentes técnicas de trabajo, ya sea colaborativo, ya sea en una parte más individual, pero todos esos forman parte de este gran plan para poder alcanzar el objetivo que nos estamos planteando. Mirna, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que lo importante, como ustedes se dieron cuenta, construir la estrategia es de las cosas más complicadas y es justamente porque uno tiene que integrar el contexto y el logro de ese objetivo de aprendizaje. Aquí nada más me gustaría que recuerden ahorita al final donde uno puede como ya empezar a armar esos pedacitos que quedaron sueltos. El que nosotros estemos orientando la construcción de la estrategia, el objetivo de aprendizaje tiene que ver porque pues estamos hablando de que trabajamos en una institución educativa que tiene un plan de estudios y que nuestro programa de la asignatura que estamos impartiendo, bueno, es uno de esas partes del plan de estudio. Y el que yo logre el objetivo de aprendizaje, es decir, junto con mis alumnos, logre ese objetivo de aprendizaje, va a asegurarles que tienen ese pequeño componente de todo el plan de estudios. De manera que si todos los docentes logramos los objetivos de aprendizaje de nuestras asignaturas, pues seguramente estaremos dando a la sociedad o dándole a la institución para que le dé a la sociedad ese perfil de egreso que se está buscando. Si nosotros no logramos nuestro objetivo de aprendizaje, si no construimos este camino o esta estrategia para que el alumno lo logre, pues entonces le faltará ese pequeño pedacito a su perfil de egreso, ¿no? Por eso es tan importante nunca perderlo de vista. Y ya sabemos, ya lo discutimos también, que a veces cuando imparto cierta asignatura, a mí me gustaría que vieran otras cosas y que conocieran algo que a mí me parece muy interesante, pero no hay que olvidar eso. El que yo logre ese objetivo de aprendizaje es fundamental por eso, porque es un pedacito en la construcción de ese perfil de egreso. Gracias, Daniela. No, ¿de qué? Ahora, nada más ahí sí con la precisión, quizás, que también, o sea, si bien, como dice Mirna, es importante tener esta parte del objetivo siempre presente, a veces sí las circunstancias nos llevan a cambiar un poco la estrategia, a tener que modificar un poco el plan que nos habíamos planteado. Pero porque pues, de repente las circunstancias cambian y nuevamente, mejor ejemplo que el de la pandemia, pues no puede haber, ¿no? O sea, nos mandaron a nuestras casas en marzo. Estábamos a mitad del semestre, los que llevan programas anuales, pues estaban ya también en más de la mitad del año y se tuvo que cambiar la manera en la que se iba a trabajar y la estrategia con la que a lo mejor habíamos inicialmente planteado.
pero la medida en la que mantengamos siempre presente cuál es el objetivo y qué es lo que se debe de cumplir, podemos modificar nuestras estrategias o nuestros planes en un rango de aspectos que permitan privilegiar aquellos puntos que son primordiales para la formación del estudiante y para alcanzar esos objetivos, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hablar de esas estrategias considerando las diferentes dimensiones que trabajamos en el aprendizaje autónomo con el modelo de Tassinari, ¿no? Cómo desde la estrategia nos cuestionamos las diferentes dimensiones que estamos trabajando y que deberíamos estar trabajando con nuestros estudiantes. O sea, ¿qué es lo que queremos que en su formación, qué queremos? No nada más que aprendan, qué conocimientos adquieran de este tema, sino además qué se llevan hacia su formación personal en una cuestión de conocerse a sí mismos como profesionistas, reconocerse como estudiantes, reconocerse como futuros trabajadores, cómo se conocen a sí mismos en un tema también socioafectivo, cómo se conocen en un tema social, cómo se reconocen también en una cuestión de actitud y de motivación para poder estar estudiando. Entonces, desde ese punto de vista fue que empezamos a abordar las diferentes dimensiones del aprendizaje autónomo, empezando por la parte de la metacognición, donde es el que apunta justamente a conocerse desde como estudiante y como las estrategias y como las limitantes y al mismo tiempo las habilidades que debo de desarrollar para poder ser en general un mejor estudiante. Cómo me autorregulo, cómo me planeo, cómo evalúo si mi planeación está funcionando o no está funcionando y tengo que modificarla. Y entonces, pues revisamos, por ejemplo, lo que mencionaban estos dos autores, justo en el sentido de tener dos vertientes en la parte del conocimiento metacognitivo, lo que sé como estudiante, qué es lo que sé, qué es lo que no sé, qué es lo que debería de saber, y luego cómo voy a poder lograr aprender lo que no he aprendido o lo que quiero todavía aprender. Mirna? No, ok. Después vimos la parte de la dimensión cognitiva, la cognición. Y entonces este es el que lo vimos durante las sesiones, es quizás el que de manera natural trabajamos más todos los docentes, porque tiene que ver pues con que aprendan nuestra materia, aprendan los temas que estamos impartiendo, ¿no? Y para ello, nuevamente, también nos hacemos de estrategias, como las que estábamos mencionando, y de qué estrategias brindamos también a los estudiantes para que ellos puedan profundizar en los temas, que puedan aprender, que puedan reconocerse ellos mismos como aprendices también de ese tema, qué saben y qué es lo que no saben. Entonces, estuvimos viendo diferentes herramientas, estuvimos viendo diferentes técnicas en la parte de fortalecer habilidades cognitivas. Y vimos que en la parte cognitiva había incluso habilidades un poco, procesos de pensamiento más complejos y procesos de pensamiento más sencillos. Y entonces, en ese sentido, dependiendo de nuestra materia y de manera progresiva, cómo vamos andando sobre estas y qué tipo de estrategias podríamos utilizar. Y aquí sí quisiera agregar, bueno, ven que siempre trabajamos estas dos muy, muy cerca una de la otra, porque como decía Larisa, quizá la dimensión que más trabajamos siempre como docentes es esta de la cognición, pero creo que después de este seminario, todos como docentes ahora somos conscientes de que es importante no solo el que el alumno sepa y pueda valorar qué aprendió, sino sobre todo
cómo lo aprendió, porque en la medida en que conozca eso, él se va a volver autónomo y a pesar de los docentes que encuentren su camino, que tal vez no estén formados como ustedes para promover la autonomía, él ya sabe cómo aprender lo que quiere aprender, lo que le resulta interesante, cómo valorar lo que aprendió y cómo cada vez ir mejorando este proceso individual que todos tenemos para aprender. Gracias. No, ¿de qué? Pues esa es, pues esa era la otra lámina que se me olvidó que estaba, pero bueno, esto que hablábamos de los procesos cognitivos, la parte de los básicos y los superiores, ¿no? Y entonces, no es que existan algunos mejores que otros, simplemente nuestra misma materia y nuestra misma estrategia a veces nos va a llevar a ir gradualmente pasando de básicos a superiores, ¿no? Entonces, pero sí es importante identificarlos porque cada uno de ellos nos implica trabajar con diferentes herramientas o diferentes estrategias. Y luego salió la dimensión emocional afectiva, que luego que parece que a veces la tenemos medio olvidada y resulta que ha sido muy importante y así lo estuvimos constatando tanto en el seminario y tuvimos oportunidad de platicarlo con ustedes a raíz también de las evaluaciones que hemos hecho con los estudiantes, esta parte emocional afectiva que a veces dejamos de lado o creemos que pasará o que no interviene con nuestra forma en la que vamos a estar involucrándonos con nuestro proceso de aprendizaje, ¿no? Y sin embargo, pues impacta mucho porque en la medida en la que simplemente logro un aprendizaje y sé que tengo esa conciencia del logro, pues me siento contento, me siento emocionado, me siento motivado, me siento seguro, me da confianza para continuar, ¿no? Eso si nada más lo circunscribimos a lo que ocurre en ese momento de logros académicos. Y luego además, pues también hay otra serie de emociones que pueden estar afectando nuestro desempeño y pueden estar afectando cómo nos concentramos, cómo estamos dedicándole el tiempo a nuestro trabajo, a nuestro estudio. Entonces, sin duda, es una dimensión importante y que ustedes mismos, cuando hicimos el ejercicio en Padlet, comentaban cómo iban transitando a lo largo del semestre por diferentes emociones, ¿no? El llegar muy emocionado, muy contentos, recibiendo a su grupo, y luego a medida que van viendo que o van desertando, que no responde el grupo, que no hacen las tareas, cómo va decayendo esa emoción y entonces a veces hasta pues ya es como difícil ir trabajando con esas emociones. O la parte del nerviosismo que puede causar estar las primeras veces dando una materia nueva y entonces también, así como a nosotros nos afecta y estar conscientes de ello, pues entonces también estaremos en la medida de eso conscientes de lo que puede estar transitando nuestro estudiante en ese proceso de aprendizaje, ¿no? Y entonces cómo poderlos ayudar para que esa experiencia de aprendizaje sea grata. Hemos platicado mucho en el seminario de esta parte de disfrute del aprendizaje y el poder ver el aprender como una experiencia agradable y que cause ese gusto, que cause emoción y que nos lleve a querer continuar haciéndolo. Y la medida en la que lo vamos a lograr, pues es justamente tratando de estar pendientes de esas emociones que están interviniendo y cómo en determinado momento aquellas emociones que pudieran ser negativas o que pueden estar interfiriendo de una manera negativa en el proceso de aprendizaje, cómo tratar de revertirlas. Uh-huh. Sí, yo creo que aquí agregaría, e insisto, como lo que quiero yo dejarles es como ideas para ahora sí que para reflexionar al final del curso, y yo creo que es importante hacer esta reflexión. Nosotros como docentes nos sentimos presionados, teníamos miedo como estuvimos trabajando, ¿no? Porque nos cambiaron nuestro contexto, el medio ambiente donde nosotros trabajábamos se modificó desde algo muy pequeño hasta un cambio total, ¿no? De poder programar mis clases, usar tecnología,
usar medios que no conocía, los tiempos se aplicaban diferente, etcétera. Entonces, yo lo que les pondría aquí para reflexionar es nosotros como docentes, que sabíamos el contenido que íbamos a enseñar y lo que nos estaban cambiando era ese ambiente en que íbamos a realizar la práctica. Nos sentíamos con miedo. Ahora imagínense en el caso de los alumnos, ¿no? Los alumnos que además de enfrentarse a un conocimiento nuevo, imagínense los que dan primer semestre, no sé, en licenciatura o en prepa, entras a una escuela nueva, a un nivel nuevo con otra forma de trabajar y además lo vas a hacer de una manera diferente y te vas a enfrentar a todos esos contenidos nuevos. ¿Cómo tenían entonces ellos este sentimiento, ¿no? Entonces creo que hacer la reflexión ahora es importante porque tal vez podemos aprovechar la experiencia de la pandemia en ese sentido, ¿no? ¿Cómo te enfrentas a algo nuevo y cómo tuviste esa capacidad para adaptarte e ir resolviendo cosas poco a poco? Y al final lo lograste, ¿no? En mayor o menor medida, pero lo logramos, seguimos con la docencia, ¿no? Entonces, bueno, ya lo superamos y sí creo que es importante hacer esta reflexión, sobre todo por eso, porque es lo que dejamos para después, ¿no? Ahorita entrego calificaciones, lleno mis actas, reviso tareas, les doy la retroalimentación y luego veo qué pasó con lo emocional. Entonces, creo que si algo aprendimos en la pandemia, insisto, es lo importante que es esta dimensión emocional. Gracias. Gracias. Sí, Amparo. Y Mirna acaba de señalar algo, pero súper trascendental. Efectivamente, esta dimensión, en este momento, por las circunstancias, como que retomó un papel protagónico, ¿no? Es muy, muy cierto, tanto por los docentes como por los estudiantes. Yo ya de alguna forma ya invitaba a mis estudiantes a reflexionar sobre cómo aprendían y qué les favorecía en ese aprendizaje y cómo les afectaba o en qué medida les afectaba su autoevaluación o su coevaluación, porque sí me apoyaba con los propios estudiantes para que se evaluaran entre sí. Sin embargo, o sea, sí debo de reconocer que a partir de esta propuesta que, bueno, lo que hemos venido trabajando en el seminario, estas dimensiones han tomado mayor papel, o sea, han estado más presentes. La metacognitiva y la emocional afectiva. Yo sí creo y me atrevo a pensar que si no se hubiesen recuperado estas dos dimensiones en esa magnitud que siento que las recuperé, todos nos hubiéramos sentido mal, porque necesitábamos forzosamente de espacios para decir, bueno, ¿de qué forma estoy entendiendo mi actividad? ¿Cómo la estoy desarrollando? ¿Con qué limitaciones o posibilidades me vi ante la realización? Y después, cómo mi condición personal, de familia e incluso con los propios compañeros afecta esta actividad que estoy desarrollando. Yo tengo compañeros que me apoyan en mi actividad, en mi módulo, y cuando escuchaban que yo les daba espacio para esto, me decían, Amparo, ¿qué estás haciendo? O sea, estás perdiendo el tiempo. Déjalos, tú no les vas a resolver sus problemas. Y si cumplieron con la actividad, qué bueno, y si no, déjalos. O sea, lo que sigue. Entonces, como que sí nos falta todavía mucho por trabajar en esta forma de incorporar estas dimensiones en nuestra práctica diaria. Pero lo que yo puedo decir es que el hecho de haber tenido la posibilidad de profundizar más sobre estos aspectos, considero que fue de gran trascendencia para mis estudiantes y para mí en lo personal. Gracias, solo quería señalar. No, muchas gracias, Amparo.
Sí, ok. Entonces, efectivamente, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito justo de estas dimensiones y a final de cuentas cómo no las debemos o no las podemos ver de manera aislada, porque no es que estén ocurriendo en aislado, ¿no? A final de cuentas están interrelacionadas y por eso sí, cuando hablamos de emociones, pues terminan afectando o de manera positiva o de manera negativa, pues nuestro desempeño, nuestra capacidad de procesar la información, de construir conocimiento, ¿no? De interactuar con los otros. Entonces, efectivamente, todas están entrelazadas y por eso no se pueden dejar nada más como, ah, bueno, eso después lo vemos, ¿no? Ok. Luego estuvimos hablando de la dimensión social, ¿no? Y hemos recalcado mucho también, contrario a lo que a veces se piensa o a veces se malinterpreta del aprendizaje autónomo, que es aprendizaje en soledad, ¿no? Cómo reconocer a los otros, cómo reconocer lo que saben los otros y aprender de los otros, o en determinado momento también aprender con los otros o ayudar a los otros a aprender, ¿no? Entonces, Murray, este autor, señala justamente este aspecto que, contrario a lo que se menciona o se cree, justo incluso viéndolo desde la teoría de Vygotsky, pues el aprendizaje, el trabajar el área social ayuda a desarrollar esta parte de la zona de desarrollo próximo de la que menciona Vygotsky, y entonces que estas experiencias también cómo repercuten en nuestras propias experiencias, las experiencias de los otros, cómo impactan en nuestras propias experiencias y de ahí que entonces también impacte en nuestro aprendizaje. Gabriela, tienes la mano levantada. Sí, yo ahí me doy cuenta de algo muy, muy curioso. Yo como maestra me cuesta mucho trabajar esa dimensión social, o sea, como alumna durante la licenciatura fui muy independiente, o sea, yo trabajaba sola y cuando me ponían a trabajar en equipos lo alucinaba, sufría mucho, pero cuando me empecé ya como profesionista a tomar cursos a distancia, me ha tocado un par de cursos de Quayet de los que son completamente en plataforma, ¿no? Y la forma de socializar son los foros. Y yo como extraño la discusión en clase, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo ahorita en la sesión de Zoom, que nos vemos y hablamos y platicamos, a mí en la parte escrita de una plataforma me resulta insuficiente, o sea, me quedo con ganas de esta platicada, ¿no? Y que lo entendí ya de maestra, que es socializar el conocimiento, ¿no? Y socializar el aprendizaje. Y entonces me ha costado un trabajo porque chocan, ¿no? Choca mi forma de ser de adolescente, de adulto joven, de decir, yo trabajo solita, además muy autónoma desde chiquita, o sea, yo recuerdo haber aprendido inglés con un libro que mis papás llevaron a casa, de esos de Salvat, ¿no? Entonces, pues muy buena para aprender yo autónomamente, y cuando empecé a querer desarrollar la autonomía, decía yo, chispas, pero ¿por dónde, no? O sea, a mí se me da natural, y ¿cómo le hago para que ellos se les dé como se me dio a mí, ¿no? Y con lo social, pues lo mismo, ¿no? O sea, yo puedo aprender sola, pero ahora me doy cuenta de que no era tan sola. O sea, esa función incluso de decir, ay, va otra vez a decir sus burradas, era parte necesaria del aprendizaje. O sea, empezar, el simple hecho de decir, este comentario me interesa y este comentario me parece que está equivocado, ya es un ejercicio cognitivo. Y eso yo no lo había valorado hasta que me empecé a entrar a este tema de la autonomía, ¿no? Es súper importante. O sea, a mí sí me ha abierto los ojos en muchas cosas que hacía, pero no sabía que hacía. Y que quiero hacer, pero no sé cómo hacer. No sé si me explico. O sea, estoy mejor No, que antes. ¿cómo que no sabes hacer? Pues sí, ya se acabó el seminario. Ah, no. O sea, digo, voy aprendiendo. Justamente Okay. la pandemia y todo esto, y creo que mi estrategia no está tan perdida. Es una estrategia que he trabajado muchos semestres y me ha funcionado muy bien. O sea, los alumnos de verdad no solamente me dicen que les funciona, sino yo veo con los instrumentos de medición de mi clase, veo que les funciona. Entonces, creo que por allá va, pero, o sea, lo que me refiero es esta sensación de cuando empecé a trabajar de plataformas y todo esto, yo decía, es que no sé cómo hacerle, o sea, no sé cómo, algo que a mí me sale naturalmente, que si alguien me lo enseñó, no sé cuándo ni cómo lo aprendí,
querer fomentarlo en mis alumnos ha sido todo un reto. O sea, he tenido que ir hacia atrás a deconstruir el proceso de qué hago yo para ver qué les pido a ellos que hagan, ¿no? Sobre todo a los que no son nada autónomos, ¿no? El que siempre quiere que le des todo, ¿no? El que te dice, es que, ¿qué página? Y ahí en la instrucción dice, página 32, ¿no? Eso es todo un reto para mí. Y nada más era eso, quería compartir como esta cosa muy curiosa que me ha pasado a mí. No, gracias, Sí. Gabriela. Y fíjate que ahí yo agregaría que justamente lo que estás haciendo es lo que decíamos, lo metacognitivo, ¿no? Esto que dices, ¿cómo le hago yo para que esto sea tan fácil, ¿no? Y regresar en tu propio proceso, bueno, te ayuda a hacer el diseño de esas actividades para que otros tal vez encuentren ahí su camino, ¿no? Por eso uno va mejorando su proceso de aprendizaje cada vez que aprende algo. Pues es tan importante la conciencia. ¿Cuántas cosas hemos aprendido? ¿Cuántos cursos hemos llevado? Y como no hacíamos esta reflexión que tú haces ahora, como no la habíamos hecho, pues, o sea, sí aprendimos cosas, pero no mejoramos nuestro proceso. Ya seríamos excelentes aprendices si hubiéramos reflexionado en eso, ¿no? Gracias, Gabriela. Sí, muchas gracias. Y sí, o sea, y hay algo que además, como bien señalas, de todas formas, aunque lo empezamos a trabajar, siempre estamos, esta reflexión siempre nos lleva a estar cuestionando si fue la mejor manera, si cambia el contexto, entonces cómo es vigente esa misma estrategia que aplicamos en otro grupo, en otro momento, en otro espacio, ¿no? Pero es esta reflexión constante que estamos haciendo de nuestro quehacer y luego, pues eso, empezar a valorar estas interacciones y lo que nos han brindado, pues también es algo importante, ¿no? Como señalas, y pues el reto es cómo estar diseñando justo esos espacios donde se puedan trabajar también esta dimensión social, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor lo que tenemos que pensar en ese sentido es, bueno, de esos trabajos en equipo que me hacían hacer y que me chocaban, ¿qué era lo que me chocaba de ellos? ¿No? Y entonces justo tratar de empezar a ver si se le puede dar la vuelta a ese punto en particular, ¿no? Y bueno, y luego también cuestionarse, a lo mejor a mí era la que le chocaba, pero yo veía que el resto de mis compañeros estaban contentos, entonces, pues bueno, también hay que ponderar, ¿no? Pero son esas reflexiones y esos cuestionamientos los que nos van llevando a trabajar mejor también esta parte social, ¿no? Ok. Y luego vimos la última dimensión, orientada a la acción. Y lo que veíamos, y lo comentábamos hace un momento, pues es realmente cómo están, por un lado, interrelacionadas todas las dimensiones, ¿no? Bajo el modelo que propone Tassinari, pero nosotros mismos lo estuvimos viendo a la hora que estuvieron trabajando sus plantillas y estuvieron trabajando las actividades y se les preguntó que dijeran qué dimensión se estaba trabajando en esa actividad específica, empezaron a identificar, pues bueno, que no era nada más una dimensión la que se trabajaba, ¿no? Y la orientada a la acción, pues tiene que ver con el dar el paso y hacer. Nosotros nos podríamos quedar aquí en el seminario discutiendo, resolviendo la vida, diseñando estrategias que serían maravillosas, pero si no damos el paso para implementarlas y para probarlas y de ahí cuestionar qué funcionó, qué no funcionó, cómo lo hubiera cambiado, cómo lo podría hacer con otro tipo de población, si tuviera otras herramientas, si hoy me dicen que regrese a mi aula presencial, ahora cómo tengo la dinámica nueva con mis estudiantes, etcétera, etcétera. O sea, esta parte de orientada a la acción habla mucho de la actitud para emprender las acciones que correspondan en cualquiera de las dimensiones, en la social, en la afectiva, en la cognitiva, metacognitiva, pero es dar el paso y empezar ahora sí que como se dice, informalmente, tomar el toro por los cuernos, ¿no? O sea, realmente empezar a tomar el control de ese proceso de aprendizaje y tomar las acciones y dar el paso para que se hagan realidad esas acciones con todo lo que conlleve, ¿no?
Déjenme ver, hay un comentario de Magda que dice sí, porque también era el mal conocimiento del trabajo colaborativo. Efectivamente, ¿no? O sea, creo que muchas veces, y por eso este punto tan importante que mencionaba Mirna, que mencionaba Gabriela, esa reflexión de realmente esto es trabajo colaborativo, realmente estoy apoyando que interactúen, que se conozcan, si nada más es pues pareciera como muchas veces ocurre en la educación en línea, ¿no? Ahí está el foro. ¿Qué hagan con él? Pues ya no sé. Entonces ya solo por eso ya estuve supliendo y trabajando y me preocupé por trabajar la dimensión social. Pues yo creo que no, ¿no? Claro, acuérdense que hablando de colaboración, por ejemplo, dicen que colaborar es natural para las personas y que por eso es tan extraño que cuando lo quiero hacer en un ambiente formal no se dé tan fácil como en ambientes informales, como en su casa, en su familia, en la comunidad. Uno colabora a veces con otros sin darse cuenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues seguramente somos nosotros, ¿no? Que diseñamos esas actividades donde a la gente acaba odiando la colaboración. Y justamente ahí vale la pena hacer esta reflexión, como decía Gabriela, tan valiosa de cuando yo colaboro en otro ambiente, ¿qué hago que eso funcione, no? ¿Por qué en Navidad la gente le gusta colaborar para la cena? Bueno, además de porque es Navidad y están contentos, bueno, debe haber otra cosa como que cuentas con el compromiso, como que sabes que la gente va a cumplir. Das muchas cosas o suceden muchas cosas que ayuden a que la colaboración sea exitosa. Entonces, parte de esta reflexión, así como reflexionamos en el proceso, como decíamos, ¿cómo aprendo? Pues aplicarlo aquí también. ¿Qué es lo que lleva a mis alumnos a un ambiente colaborativo? ¿Qué hace que un alumno se interese en apoyar a otro en su aprendizaje? Y quién sabe, tal vez si hago esa observación y trato de reproducir eso en el diseño de mis actividades, pues logra a lo mejor no que todos mis alumnos de repente salgan de ahí viendo a ver a quién le ayudo a aprender, pero sí lo voy a lograr con algunos, ¿no? Entonces es parte de esto, hay que hacerlo, porque si uno lo entiende solo a nivel teórico, pues uno lo sabe, pero no está logrando un cambio real en los alumnos, ¿no? Y en los demás. Gracias. No, ¿de qué? Ok. Y entonces, eso fue el cierre o sea, como haciendo el cierre y recuperando lo que ha sido el trabajo de estos 6 meses. Pero, pues ahora ya nada más falta el último estironcito, que es el trabajo final, ¿no? Que de todas formas, como hemos dicho y lo hemos venido preparando ya desde las sesiones, las últimas 2 sesiones, ustedes los hemos ido, las actividades que les hemos ido pidiendo van con la orientación de ir puliendo ese trabajo final. Entonces, no está empezando de cero. Los hemos encaminado, no obligado. No, me parece orientado, guiado, sugerido. Bueno, entonces, adelante, Mirna. Bueno, sí, como decía Larisa, el trabajo final esta vez quisimos que fuera algo muy evidente para ustedes de cómo van construyendo las cosas, ¿no? Y no es que en las otras veces no sucediera así en otros seminarios, pero en este era hacer muy evidente cómo las cosas se van construyendo poco a poco y a medida en que voy entendiendo más cosas, soy capaz de solucionar en mayor nivel y de hacer propuestas más amplias. El más trabajado significa que eso esté mejor planteado, sea más congruente, esté mejor pensado y con mayores posibilidades de lograr ese aprendizaje que estamos buscando. Entonces, bueno, su trabajo final va a tener 4 partes. La primera de ellas es esto que trabajamos en la estrategia y si se fijan ustedes es exactamente lo mismo que con la misma plantilla, el mismo formato que trabajamos la estrategia y que partimos otra vez, como decíamos al principio de la sesión, estamos orientados a lograr ese objetivo de aprendizaje
que seleccionamos y que nos propusimos lograr. Entonces, la estrategia está orientada a ese logro de objetivo de aprendizaje. La estrategia dependió del nivel de evento académico que ustedes hayan seleccionado. Acuérdense que podía ser una clase, un semestre, un curso de 20 horas, como ustedes hubieran elegido. Y lo importante aquí era tener muy claro cuál era ese estado inicial que tenían nuestros alumnos y el estado final. ¿Por qué? Pues porque la estrategia nos iba a ayudar a pasar de ese estado inicial a ese estado final. Entonces, eso ya lo hicieron, ya está muy claro, ya lo revisamos cuando menos una vez con cada uno, si no es que más, en las revisiones que tuvimos. Ese paso, digamos que ya está superado. Luego, ¿la que sigue, Larisa? Sí. Luego, ya que teníamos claro pues qué era lo que queríamos lograr y pensada nuestra estrategia, pues ya podemos decir con qué actividades íbamos a lograrla. Y ya aquí tenemos que ser más específico. Como nuestro objetivo era también, nuestro objetivo como docentes al planear esto, era que los alumnos desarrollaran las dimensiones de la autonomía, pues en la manera en que nosotros lo tuviéramos muy claro en el diseño y cómo íbamos a lograrlo, pues pensábamos igual que iba a ser más fácil, ¿no? La cosa aquí estuvo, si se fijan, tanto en la estrategia como en la definición de actividades, que fuera muy evidente lo que queríamos lograr, justamente para que pudiéramos hacer esa revisión de congruencia entre objetivo de aprendizaje, estrategia, estados inicial y final. Y luego las actividades tendrían que ser esos pasitos que va el alumno recorriendo dentro de la estrategia que diseñé para lograr el objetivo que me propuse, ¿no? La que sigue. Que esta también ya está. Y lo nuevo que vamos a agregarle, y se lo vamos a agregar no porque no lo conozcamos, se lo vamos a agregar porque, como decía Larisa, estos trabajos nosotros creemos que son producto de mucho trabajo, sobre todo de aprendizaje de ustedes como docentes, pero también de mucho trabajo. Tal vez algunos tuvieron que estudiar más en alguna de las dimensiones, entenderlas, nos costó trabajo. Otra cosa se nos hizo muy fácil, ¿no? Puede ser, o por lo que estábamos enseñando o por mis mismas características, pero todo eso estuvo dado dentro de un contexto. Por ejemplo, si yo escogí hacer mi estrategia orientada a la segunda unidad de Matemáticas 1, pues lo que tendría que hacer aquí es platicar este contexto a los lectores externos, ya que no estuvieron en este seminario, que no saben todo lo que ustedes saben, de dónde está situada ese evento académico que yo escogí para trabajar en el seminario. De manera que los datos pues nos sirven para eso, para que quien lea esto que vamos a publicar, este trabajo que ustedes van a terminar, pues tenga esta información. Y eso sería, por ejemplo, el nivel educativo. Voy a irme en una línea para que nos quede claro, y si tienen dudas las aclaramos también. El nivel educativo, por ejemplo, yo trabajé una asignatura, como les decía, Matemáticas 1 en la unidad 2. Entonces, mi nivel educativo es de educación superior o licenciatura, como quieran. La modalidad. Aquí mencionarlo, ¿por qué? Porque obviamente me va a ayudar a entender si yo estoy haciendo a lo mejor una estrategia que utilice solo ambientes virtuales, pues bueno, será porque mi modalidad es a distancia, o no estoy pensando en sesiones presenciales en mi salón de clases, pues porque mi modalidad es presencial, ¿no? O abierta, o el caso de cada quien. Si alguien incluso trabajó su estrategia orientada a, recuérdenme cómo se llamaba esto de emergencia. Orientada a... Esto que... Remota de emergencia. Remota de emergencia, así. Si alguien trabajó incluso su estrategia orientada así y quiere hacer esta revisión de
esto solucionaría de alguna manera cada que que nos enfrentemos a esta situación, pues también ponerlo. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar a los que estén leyendo sus estrategias a situarlo, ¿no? Y a entenderlo y sobre todo a poderlo aplicar a lo mejor en sus propios contextos. Entonces, bueno, plan de estudios sería, por ejemplo, en este caso, si yo estoy trabajando en una licenciatura en administración, por ejemplo. ¿En qué semestre está ubicada esa asignatura? ¿Cómo se llama? Y en el caso de la población sería, bueno, sí van a ser los alumnos que estén en el semestre que está, pero dar un poco más de información. Insisto, si nuestro objetivo es que alguien más pueda recuperar esta estrategia y aplicarla en su grupo, pues aquí hablarle un poco de la población. Tal vez aquí les diga, mi grupo era un grupo con alumnos de alto rendimiento, por ejemplo, o no, una característica importante y que modificó la estrategia que yo planteé, tal vez será que mis alumnos trabajan tiempo completo y entonces tienen tiempos muy limitados para estudiar y por eso yo les estoy facilitando ciertos materiales o ciertas cosas. Esas características de la población que ayuden al que está revisando su estrategia a entenderla, ¿no? Y otra vez tenemos el objetivo de aprendizaje del evento académico que elegí. Insisto, puede ser un objetivo de la clase, de la asignatura, de la unidad, de todo el curso, el que haya elegido yo para el evento académico. Y otras características específicas que ustedes quieran agregar que ayuden al que está leyendo la estrategia a entenderla. Si a lo mejor es relevante que la institución sea pública, privada, si el curso es para docentes, pero de los que se imparten de manera intensiva. Entonces, eso nos va a ayudar a explicarnos a los que estemos revisando y leyendo su estrategia por qué la han planteado de esa manera, ¿no? ¿Ok? Todo esto va en una página, no más de una página. No es que le pongan la letra chiquita tampoco, ¿eh? Y que entonces te meten todo su plan de estudio en una página porque me hicieron unos cuadritos así. No, la intención, acuérdense, es que lo van a leer otros docentes y hay que buscar que esta información sea clara y precisa para que entonces no les sea complicado desde leerlo, ¿no? Que sea, ay, aquí pusieron tanto, que entonces ya no sé, era como una justificación de tantas cosas que no entendí entonces cuál es la utilidad o el beneficio, por qué está planteada de esta manera mi estrategia. ¿Ok? Aquí tendrían, ¿alguien tiene dudas en este punto? Edma. Sí, se refiere, perdón, buenos días. Se refiere a una página únicamente el contexto. ¿Es cierto? Sí. Ah, no, clarísimo, nada más. Sí, fíjense cómo hay puntos que van a ser, como diremos, muy concretitos, ¿no? Como el semestre, el nombre de la asignatura, está bien. Pero tal vez si mi asignatura se llama Matemáticas 1 o Matemáticas 2, en características yo puedo explicar, ¿no? Bueno, Matemáticas 2 se trata de ciertos contenidos que en la licenciatura tal son importantes, no sé. Un poco, les digo, dar esa información concreta. No le van a poner ahí el plan de estudios, ¿eh? O sea, por eso es una página. Darme la información para que yo entienda por qué están planteando su estrategia de la manera en que lo están haciendo. ¿Ok? ¿Ok? Sí. Alicia. ¿Con población se refieren a la cantidad de estudiantes que voy a atender? Puede ser la cantidad, si eso es relevante para tu estrategia. ¿En qué sentido? Pues a lo mejor tú en tu estrategia pones que vas a hacer una revisión de cada alumno todos los días, cada que los veas vas a revisarle, a retroalimentar y todos sus compañeros lo van a retroalimentar, por ejemplo. Y entonces, si tu población, ahí en población tú pones, mi grupo es de 5 personas, lo entiendo. Digo, con razón puede hacer ese trabajo. Pero si tu población en este caso sería un grupo de 100 personas, porque así te toca, tú pondrías otra estrategia y la información que tú pones aquí me ayudaría a entender por qué has tomado esas decisiones para plantear de esa manera tu estrategia, ¿no? Ok, muchas gracias. De nada. Gabriela.
Sí, yo tengo una pregunta sobre el formato. Ya ves que la vez pasada nos hiciste mucho hincapié en que usáramos este formato como de tabla, pero Ujú. para el trabajo final, ¿va a seguir siendo en este formato de tabla o ya va a ser como un texto desarrollado? La parte de estrategia y de actividades en ese formato, y lo hacemos y lo seguimos pidiendo porque si no se extienden. Ujú. Entonces, la idea, acuérdense, es que lo lea otro docente y le quede tan claro porque queremos que lo aplique. ¿Qué tal que ustedes, miren, al formar parte de la publicación, de repente reciben un correo de otro docente y les diga, oye, apliqué tu estrategia y esto me salió muy bien y aquí tuve algún problema? Esa es la intención, ¿me explico? Entonces, el formato es porque esquemáticamente, como a ustedes les resultó fácil ver, les sería fácil ver a otro estado inicial, estado final que la estrategia. Y aquí en el contexto sí queremos que sea algo un poquito más platicado, digamos, más glosado, para que otros entiendan por qué han diseñado su estrategia como lo hicieron, ¿no? Ok, perfecto. Ok. Gracias. Citlali. Sí, bueno, he dado clases en la Facultad de Ciencias Políticas, pero ahorita más bien el plan lo hice, bueno, digamos, mi estrategia es aplicada a un colegio de bachilleres. Ahorita, digamos que no lo pensé porque ahorita no tengo grupo en la UNAM. Ajá. Entonces, no hay ningún problema. No, no importa, No, o sea, el que tú planteas, por eso dice ahí el nivel educativo, modalidad, qué licenciatura, Ujú. si quieres agregar la institución porque te parece, o sea, insisto, los datos son para ayudarle a entender al que vea su estrategia por qué la diseñaron de esa forma, ¿no? Ok, vale, gracias. De nada. ok. No Paso a la más preguntas siguiente. de esa parte. Seguros, ¿eh? Ya no vamos a estar para que digan, ya no, es que no le entendí, es que no oí, ¿no? Ok, la que sigue, Larisa. Buenas tardes. En la parte de las características, ¿a qué se refiere? Las características que tú quieras agregar, como en este sentido de eso ayuda a entender mi situación. Como decía ahorita Citlali, ¿no? Si yo hago una asignatura estadística 3 para bachillerato, pero para bachilleres o para el CCH o para una institución de paga, pues voy a tener diferente contexto. Ahí ya podré agregar alguna cosa como la escuela es de paga o esta asignatura se puede tomar intersemestral para ayudar a los alumnos a que no la tengan reprobada. Y entonces, esa información que es valiosa, te digo, para entender cómo planteaste tus actividades y tu estrategia en general, la que tú consideres que es importante para eso. Si a ti te parece Ok, incluso que es claro con la población, el objetivo, el semestre y todo, y con eso es entendible cómo estás planteando la estrategia, está bien. ok. Muchísimas gracias, ya le entendí. De Gracias. nada. Aquí, ahora sí. Entonces, la cuarta y última parte va a ser esto que decíamos hace rato también. Estuvimos recuperando lo del docente autónomo en esta sesión, justo porque es lo que queremos. Nosotros pudimos construir esta estrategia, pues, idealmente porque estuvimos en el seminario y estuvimos trabajando todo el tiempo, ¿no? Porque a lo mejor me hubieran puesto el formato y yo hago mi estrategia sin venir al seminario, bueno, es posible. Pero estamos aquí en el supuesto de que como docentes, a través de este seminario, empezamos a entender o entendimos un poco más de cómo debe ser un docente autónomo. Es decir, ¿se acuerdan que en algún momento platicamos eso de, en teoría lo sé, pero no les cedo el control a mis alumnos, ¿no? Yo les tengo que decir qué hacer y cómo, y yo lo reviso, y yo evalúo, y yo soy el que digo qué cosas tiene que aprender y qué cosas no tiene que aprender, porque eso le quita el tiempo. Bueno, entender esa función, ese tipo de docente, por decirlo así, ese tipo de docente autónomo, pues se va a ver reflejado en el diseño de la estrategia que ya hicieron. Es decir, estamos pensando en que si ustedes hubieran diseñado una estrategia antes del seminario, esa estrategia sería diferente a la que puedan diseñar ahora, ¿no?
porque ya han aprendido todas las dimensiones, pero además no teóricamente, sino porque ya saben cómo aplicarlas y cómo fomentar esa autonomía. Entonces, de lo que se trata esta última parte es justamente de poner en papel esta reflexión y compartirla con esos docentes que quieran usar sus estrategias. ¿Qué es lo que se requiere de mi práctica docente? Es como cuando yo decido ser un docente, pero del tipo autónomo, ¿qué modificaciones, qué debo de dejar de hacer o qué debo empezar a hacer en mi práctica docente para lograrlo, ¿no? Una de las cosas que ya hicieron, pues fue aprenderlo, aprender cómo se puede lograr autonomía, llevarlo a la práctica y diseñar su estrategia, ¿no? O sea, no es así magia de que digo, en este segundo ya me volví un docente autónomo. Ahora lo que queremos es que de manera ya un poco más pensada, más orientada y por escrito ustedes digan, ¿qué es lo que se requiere en mi práctica para que yo pueda ser este docente autónomo? Y ahí sí, pueden ustedes trabajarla en los planos que comentábamos, ¿no? Desde institucionalmente, a lo mejor estoy pensando en que la institución haga un programa de formación para docentes que fomente la autonomía, a lo mejor para los alumnos, puede ser, pero también puede ser algo que yo de manera personal decida hacer y ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, estas son solo algunas preguntas que quisimos poner como las principales, pero ustedes también podrían agregar otra a la que hayan llegado al final del seminario, ¿no? Entonces, una de esas podría ser como la última que tenemos aquí. Estoy planteando una estrategia que desarrolla la autonomía en el aprendizaje, ¿no? Pues esa fue la tarea. Pero también en la enseñanza, o ya estoy partiendo de que otra vez, como yo diseño la estrategia, pues que entonces lo que fomento es la autonomía en el aprendizaje, pero yo sigo diciendo en todos los términos qué hacer y cuándo y cómo y etcétera. Entonces, esa es una de las preguntas que creemos que ustedes podrían contestar y con ellas trabajar esta última parte de mi papel como docente autónomo, ¿no? Es tan fácil, es difícil, lo pude hacer muy bien, como decía Gabriela. Recuérdame, Gabriela, sí, como decía Gabriela, ¿no? Es algo que pude hacer, o sea, nunca, me siento feliz ahora, antes era un docente no autónomo y me sentí atrapado y ahora que ya soy docente autónomo lo puedo hacer muy fácil. Diseñar estrategias así me es mucho más fácil que las que me piden en la escuela, que son tan controladas y todo. Eso es lo que queremos que nos cuenten aquí. Y en este caso, como va a ser escrito así de su pensamiento, de su inspiración, no tenemos un límite para no reprimir si es que ustedes tuvieran una reflexión muy rica de 3, 5 páginas tal vez. Aquí lo que queremos es justamente que compartan esa experiencia de cómo volverse un docente autónomo, ¿no? Lo que les gustó, lo que no, si es fácil, si es difícil, cómo lo hicieron, cómo aplicaron en ustedes mismos a lo mejor esas mismas dimensiones que íbamos revisando, ¿no? Entonces, bueno, esta última parte se trata de eso, no tiene límite de extensión por lo mismo, porque queremos que compartan lo que ustedes quieran compartir. Y no sé si tienen duda de esta última parte. No, la duda que estaba en el chat ya quedó Ya. respondida. Hola, yo tengo una duda sobre cuando dices una página en el contexto, yo estoy pensando en así como hicimos una diapositiva de esto, una diapositiva de esto, porque ya lo estoy abriendo, ¿no? La diapositiva del contexto y la diapositiva de esta reflexión de docente autónomo. ¿Sí puede quedar así? Sí, pero acuérdense que aquí el formato se los estamos poniendo en páginas porque justamente lo que queremos al final es integrar un documento. Piensen ahora en Word. Ok. Y es un documento, entonces en ese documento vamos a integrar de cada uno de ustedes, bueno, ustedes van a hacer su documento así, vamos a partir de sí como ilustración o como imagen,
la estrategia, luego las actividades, pero la parte de contexto y la parte de mi experiencia como docente autónomo, esas son escritas. Entonces, será un documento que va a intercalar estos 4 componentes. ¿Sí? O sea, sí, digamos. No es una pues lo presentación. que te quiero decir es, ni las últimas 2 partes son documento y no son una diapositiva. Sí, sí, sí. A lo que voy es, no es que tenga que pasarlo de las diapositivas al documento, sino es corregir o mejorar mis diapositivas y hacer el documento, o ya hacerlo todo en documento. Lo haces todo en un documento. Ok, ok. El primer punto que pones en tu documento es el contexto, ¿no? Para que la gente le des el contexto. La ilustración de ese contexto sería estrategia, ¿sí? El primer cuadrito de estrategia. El segundo es el de las actividades, porque las actividades son cómo resolviste la estrategia. Y la última parte sería la del docente autónomo. ¿Sí? Ya pensando en un documento para que ustedes justamente ahí puedan escribirlo y de esa manera nosotros hacemos como, ahora sí como en las tareas de alumnos, nosotros engargolamos todo junto. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, Tere No. ponía, ajá. Ay, perdón, yo tengo una duda sobre la última parte de la reflexión. Es reflexión sobre esta estrategia, no en general de enseñanza, o sea, de ser un docente autónomo. En general de tu docente, Okay. O sea, pero tu reflexión parte de que hiciste la estrategia, ¿no? Por eso dice, bueno, Claro. ya hice mi estrategia, muy bien, ya cumplí, ¿no? Ajá. Ahora, yo como docente autónomo, ¿cómo quedé? ¿Me gustó? ¿No? Okay. ¿Lo seguiré haciendo? ¿Lo voy a volver a hacer? ¿No lo voy a volver a hacer? Eso es lo que queremos que nos digan. Y, ya, bueno, y obviamente está a partir de la estrategia que diseñaste, pero no es de lo único. Incluso ustedes pueden plantear otras preguntas, así como lo hacen aquí, ¿no? Esto que nos comparten es lo que queremos que quede plasmado en su documento. Gracias. ¿Ok? Edma. Sí. Sí, creo que también ya hicieron la pregunta aquí en el chat. El documento, algún formato en especial que sería, o va bien tipo de archivo, Word, PDF. Word, mándenlo en Word porque ya el formato para uniformar lo que nos manden, es decir, porque, bueno, si va a haber una publicación, tiene que ser uniforme, ¿no? Entonces, el ya poderlo uniformar en margen, en tipo de letra, en tamaño y todo, eso ya lo hacemos con los trabajos que nos hayan mandado. El requisito para ustedes nada más sería que tenga esos componentes y que incluyan toda la información para que entonces sea una experiencia documentada de manera completa. ¿Podemos conservar los formatos en cuadro o quieren que lo hagamos simplemente en texto? No, hay que ponerlo en Sí. cuadrito, así con el formato. Ok, perfecto. Sí. Estos dos, estrategia, y el que sigue de actividades, así como los trabajaron, así va a ser como una imagen que tú ves en un texto, en medio de un texto. Y tanto el contexto como mi experiencia de docente autónomo, ese es escrito. Redactado, ok. Es editable, así es. Sí. Perfecto. Exacto. Muchas gracias. Y en Word para que entonces nosotros podamos editarlo y darle uniformidad a los trabajos que mande. ¿Son en total 4 partes? Sí. Ajá. Ok. Ahí están las 4 partes. No las puse en orden de documento, las puse en orden de cómo lo hicieron para que ustedes, porque acuérdense que este era un recorrido de primero hicimos esto, luego hicimos esto y ahora ya podemos hacer lo que sigue, ¿ok? Sí, y entonces creo que con esto que comentaba ahorita Mirna, Tere, queda respondida a tu pregunta. O sea, ahorita no les vamos a mandar archivo, o sea, que alguna plantilla. Es las 2 primeras pantallas son justo las que habían trabajado, ¿no? Y ya lo demás, pues ahora sí, documento de texto. Por supuesto que sí. Me pregunta Alberto si la publicación va a estar accesible para ellos. Pues claro que sí. Claro. Cuando menos nosotros nos vamos a leer, ¿eh? Uh-huh. Okay. Y exacto.
Arial 12, espacio y medio. Si quieren. Sí, más o menos, ¿no? O sea, nada más con que no sea el extremo que decíamos, o que sea fuente 6 De 5 puntos o de y todo 18, así. Ajá. ¿no? Pero sí, más o menos, o sea, lo común es entre 12, entre 10 y 12, ¿no? Más, entonces por ahí está bien. Quizás lo más factible es que sea no sabemos en la parte impresa, pero por lo menos una publicación digital. Y entonces, pues sí va a estar disponible para todos. Y justo como dice Mirna, como la intención es además compartirlo, pues que esté en un lugar visible para que otros docentes también se puedan aprovechar, ¿no? Bueno, no se puedan aprovechar, puedan aprovechar estas experiencias. De hecho, voy a poner aquí en el chat, sí les queremos compartir un sitio que estamos construyendo, es un sitio vivo, sobre la parte justo de recursos para el aprendizaje autónomo. Entonces, lo estamos elaborando aquí en la Quayet. Y para que lo revisen y también nos hagan llegar los comentarios que tengan de este sitio. En lo que lo pones, Larisa, y lo abres, pregunta Claudia que si les confirmamos la fecha. La fecha es el 10 de enero. Y lo tendrían que enviar al mismo correo que han estado enviando ya sus últimos trabajos, que es el de laboratorio, por correo. Ok. ¿Pueden poner el correo nuevamente en el chat? Sí, Octavio, ¿no lo pones en el chat, por favor? El correo del laboratorio. Sí, claro. Gracias. Entonces, como comentábamos, este es un sitio que hemos estado desarrollando. La idea es un sitio vivo, ahorita hay un conjunto de recursos, pero la idea es irlo alimentando todavía más. Y entonces, pues, están las dimensiones que hemos estado mencionando, pues, cuestionarios de autoevaluación, hay recursos dirigidos hacia la parte de los docentes, recursos para estudiantes, y pues bueno, ese es el espacio para que lo puedan visitar, conocer y nos comenten al respecto y sugerencias, comentarios, lo que identifiquen ahí, ¿no? Perdón. Pensando en la publicación, por ejemplo, en el sitio, como dice Larisa, yo les pediría a quien quiera, no es obligación, no le voy a dar consentimiento de uso de datos ni nada. Quien quiera, por favor, mandarnos una foto para que podamos ponerlos en el grupo del seminario y si todos la mandan, pues junto a la publicación que nos manden, cuando menos en el sitio, ¿no? Que es un sitio más gráfico. Entonces, poder poner su foto sería muy bueno. Pero bueno, a quien no quiera, no es obligatorio, es solo para poder agregar al sitio que tiene Larisa ya de recursos y que, bueno, pues se puedan identificar ustedes como desarrolladores de este tipo de contenidos, ¿no? Pero otra vez es quien quiera, porque luego nos dice, ay, se la tengo que mandar a fuerza, y es la de mi certificado, y es la de... No tiene que ser esa, solo es que se reconozcan, porque luego nos mandan también unas o muy oscuras o muy claras, o en un paisaje donde se ven de este tamañito, entonces la idea es que se reconozca su cara para reconocerlos como autores y como gente que ha colaborado en este espacio donde tenemos esos recursos, ¿no? ¿Sí? Actual, ¿verdad? Y tampoco manden los del kinder, ¿eh? Ay, qué jovencito estaba este docente. Ajá. Dice, mire, este niño, prodigio, o sea, 5 años y ya pudo hacer una estrategia. María Elena, tiene la mano levantada. Sí, hola, buenas tardes. Llegué un poco tarde, pero ya pedí un poco el contexto. La pregunta que tengo, no sé si ya se haya contestado, es, el 10 de enero vamos a enviar el trabajo final, pero ya no las vamos a ver. No. Oye, pero ya... O sea, hoy es la última sesión. Sí. Sí. Ah, qué triste. Yo pensé que, sí, al principio de decir, ay, qué bueno. No, la verdad que sí me da mucha tristeza.
Pero bueno. Pero vamos Bueno. a hacer otro el año que entra. O sea, acuérdense que cada año hacemos el seminario con temas que tengan que ver con el aprendizaje autónomo, pero que les vayan dando elementos a los participantes como para irlos aprendiendo, digamos, de entrada, ya si los pueden aplicar, si con eso pueden mejorar su práctica, si con eso pueden hacer algún proyecto incluso, esa es la intención. Muy bien, muchas gracias. Oye, Hilari, Mena, mande. perdón, la convocatoria para los siguientes seminarios, la podemos ver dónde, porque a mí esta me llegó por un correo de Quayet, pero no siempre me llegan, entonces luego me entero después del hecho. Ok, Y miren, la verdad sí. Para que sea de manera segura y además consulten lo que ya tenemos, ahí en el sitio que les acaba de mostrar Larisa, que está relacionado con estos recursos de aprendizaje autónomo, ponemos un bannercito de la convocatoria. Más o menos la sacamos como en qué fecha, Larisa, será esta. Más o menos sale como en marzo, Ajá. marzo o abril. En marzo y bueno, sí, lo que hacemos, por eso les avisamos por correo, es a los que participaron en algún seminario, pues les volvemos a mandar la invitación por si están interesados, pero de manera que también vean los recursos, que tal que hasta les sirven para su práctica. Estos recursos que se van generando, pues visiten el sitio y por ahí desde enero visítenlo y luego por ahí por febrero, marzo ya van a estar la próxima convocatoria y también pues ya estar agregados los documentos que ustedes están generando. ¿Cuándo mandan su foto? ¿Cuándo manden su trabajo? Preguntaba por ahí que si se aceptaba avatar. No, porque... yo pensé lo mismo, pero... Bueno, solo que su avatar sea muy real, porque luego uno no tiene pelo y en el avatar sale con la cabeza hasta acá o al revés, ¿no? Entonces, acuérdense, el punto es que lo reconozcan, que digan, ay, mira, este compañero, ¿qué es lo que escribió? A lo mejor no me aprendí su nombre, pero lo reconozco, ¿no? Que se encuentran a lo mejor de repente en un evento y digan, es mi compañero del seminario y escribió esto. ¿Qué? Exacto. Y no sé qué ibas a decir tú, Larisa, de eso de que ya no nos ven o sí nos ven. Perdón, te interrumpí. Ah, sí, es que estaba tratando de acordarme, dije, iba a decir algo y ya se me olvidó, pero ya lo recuperé. O sea, efectivamente, sí, no, ya no nos vamos a ver, esta es la última sesión, pero está justa, o sea, era justo lo que comentabas, el seminario lo hacemos anualmente, entonces pues estarán invitados, ustedes son los primeros invitados a los que les llegará correo, pero también estará publicada la convocatoria. Y lo que también les quisiéramos pedir, cuando manden su actividad, así como lo hicimos el año pasado, quienes también participaron el año pasado en el seminario, les preguntábamos, bueno, en el marco de aprendizaje autónomo, ¿de qué otra temática les gustaría que fuera el siguiente seminario? ¿No? Entonces, denos también los invitamos a que también nos sugieran, nos hagan sugerencias sobre las temáticas del próximo seminario para conformar esta nueva emisión. ¿Alguna otra pregunta? O sea que ya no nos volvemos a ver. Ay, bueno, pero ¿para qué nos van a poner las golondrinas hoy? No, claro bueno, que no. sí. Que la intención es volverlos a ver y justo como dice Larisa, por lo menos ustedes díganos qué temas les interesan para el próximo seminario y si no, es muy probable que les estemos enviando también una pequeña encuesta que siempre hacemos también con el fin de determinar qué podemos trabajar, si son varios temas, si es algo que le interesa a la mayoría, por ejemplo, tal vez les mandemos una encuesta para determinar ya algo más específico, pero si ustedes nos quieren recomendar algo en particular que sea de su interés para el próximo seminario, cuando manden su trabajo nos lo pueden decir. O sea, si no vamos a volver a ver. Y si no, sí. si no hablan en el canal, ahí están los videos de todas las clases que hemos tenido para que también vean sus participaciones, es parte de su autoevaluación. Como
qué preguntaban, qué no entendían y ahora todo lo que ya ustedes mismos pueden explicar, ¿no? Ahora. ¿Ok? Así es. Y bueno, ok, la promesa de vernos sería ya cuando tengamos la publicación y entonces que se los podamos presentar. Sí, si les parece también, la fuente de comunicación sobre todo son los correos, entonces por correo les estaremos avisando esas presentaciones que hagamos de la publicación y nos volvemos a ver y luego en el próximo seminario. ¿Les parece bien? Además, así damos tiempo a que, a que de verdad nos extrañen. Yo tengo una pregunta, pero no es exactamente sobre esta edición del seminario. Más bien es a ver si ustedes me pueden ayudar con algo. Este semestre estoy dando un curso de inglés para alumnos con discapacidad visual, ciegos o con debilidad visual. Y he buscado material sobre cómo fomentar la autonomía, porque hay ciertas cosas que no son iguales, ¿no? O sea, no es, aunque pueden meterse a internet y buscar recursos, muchas cosas que hacemos en idiomas para fomentar la autonomía están limitadas con ellos. Y he buscado material y no encuentro mucho. Yo sé que es un área poco explotada en muchos sentidos, pero no sé si ustedes que son las expertas en autonomía saben por ahí de algo o pueden recomendarme algo donde... A ver, dime un tema cortito específico. Te voy a, bueno, dímelo y ahorita te digo por qué. Sí, por ejemplo, acceso a recursos o diseño de actividades para ellos. Por ejemplo, mucha de la autonomía en mis alumnos de idiomas es decirles, ve y ve tal video, ve tal capítulo de esta serie, identifica estructuras gramaticales o vocabulario. Okay. Y con ellos, por ejemplo, es muy difícil, desde un diccionario en línea, algunos son accesibles y otros no. Entonces, ¿cómo compensar eso? ¿Cómo ayudarlos a compensar la falta de material con otras actividades que ellos puedan hacer? A mí me sorprende mucho lo que pueden hacer porque son muy hábiles en la tecnología con sus lectores de pantalla. Ahora hay unos que hasta videojuegos en línea juegan, no sé cómo le hacen, pero lo hacen. Pero sí el acceso al material, digamos, que está ahí en la red es muy limitado. Sí. Y desgraciadamente el acceso a las plataformas de la UNAM también, porque la UNAM resulta que me acabo de enterar que su sistema, su página y todo lo que hacemos en línea en la UNAM no es accesible. Sí, entonces, justo te preguntaba por eso. Hay un grupo en la dirección que está trabajando la parte de accesibilidad. Y, o sea, para poderles plantear a ellos algo más específico, por eso te decía, lo estoy entendiendo como accesos, como este trabajo que se tendría que hacer en cuanto a acceso a contenidos, ¿no? Que se pudieran usar, contenidos educativos idealmente, y si no, cuando menos acceso a contenidos que se pudieran usar. Y tal vez, pues, podíamos considerarlo de alguna manera, ya les diremos cómo, si... estoy pensando ahorita en que ese grupo nos pudiera dar una plática orientada en este sentido, ¿no? Donde ellos, lo interesante de este grupo, a mí me parece, es que luego los grupos que trabajan accesibilidad lo hacen como eso que decíamos desde la parte teórica, ¿no? De que yo tratando de entenderlos. Y lo particular de este grupo es que varios de los integrantes del grupo tienen diferentes discapacidades. Entonces yo creo que ellos justamente desde su experiencia podrían darnos una visión como más cercana en este sentido. Entonces, bueno, podemos pensar en organizar eso. No se lo prometo este año, estoy como en los propósitos de año nuevo para el año que entra, pero sí les estaríamos avisando. E insisto, entren al sitio de recursos abiertos, que ahí les vamos a estar publicando cosas como estas pláticas o como otros recursos que se vayan generando. ¿Ok? Ok. Muchas gracias, chicas. No, de nada. Gracias. Bye. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias también a Octavio, que por aquí andaba y que también nos ha apoyado y es parte de este equipo. Entonces, muchas gracias también, Octavio. Y pues gracias a todos ustedes. Entonces, es nada más un descanso para entrar nuevamente en otra emisión más del seminario.
Sí, gracias a todos por su tiempo, porque acuérdense, lo que requiere el aprendizaje de una u otra manera siempre es tiempo. Es el recurso más valioso que tenemos porque todos lo tenemos muy limitado, ¿no? Tenemos que repartirnos entre nuestra docencia, nuestro trabajo, nuestra vida, situaciones personales, y sabemos lo escaso que es el tiempo. Agradezco yo mucho por eso que nos dediquen este tiempo, tanto en las sesiones como para hacer sus trabajos, ¿no? Y bueno, pues nos estaremos viendo en el próximo seminario. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta Disfruten sus Muchas vacaciones gracias, de hasta luego. diciembre. Gracias.